¿Qué tal? Es un gusto saludarle en su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Ya lo pudo apreciar en nuestro teaser de entrada. El tema a tratar, pues sin duda, es lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional con la natación de nuestro país. Como usted bien lo sabe, bueno, pues la Federación Mexicana de Natación fue sancionada, aunque no se ha dicho específicamente de qué tipo de sanción, pero por lo pronto es sancionada por la Federación Internacional de Natación, mejor conocida como la FINA. Para hablar de este y muchos temas más en torno al desconocimiento y el castigo que ha recibido nuestra Federación Mexicana de Natación, bueno, pues damos la bienvenida a Luis Mejía Rosas, director técnico de la Asociación Estatal de Natación. Mi querido Luis, es un placer volverte a ver. Es un placer y un gusto estar aquí. Bueno, qué bueno que me invitas a estos programas, ¿eh? Muy agradecido. ¿Quién mejor que Luis Mejía, señores? Todo un gran legado de años en el sentido de experiencias, conocimientos, práctica y entrega. Y no se queda atrás el licenciado Saúl Joaquín Figueroa, quien es exdirector del CODE. Específicamente fue el primer director del Consejo Estatal del Deporte en Jalisco. Mi querido licenciado, además colaborador de este programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Gusto recibirte aquí en tu Gracias, casa. Muchas gracias. Un tema muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, y déjenme darle la bienvenida a mi compañero Jesús Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Como siempre, un placer, Sergio, amigos de Minuto 44, de platicar de lo que más nos apasiona, que son los deportes. Pues una disciplina, la natación, que en los últimos años se ha mantenido por los clavados a nivel internacional. Ya lo estaremos platicando, porque en las pruebas, tanto de aguas abiertas como de las diferentes que se tiene en natación, no se ha podido sacar a representantes, por lo menos, que puedan sacar esas marcas mínimas o que se requiere para tener esos logros importantes en competencias internacionales, Sergio. Si me permiten, bueno, pues estaremos tratando de dar un recuento rápidamente de lo que ha acontecido en los últimos meses. Bien, pues en la Federación Mexicana, usted recordará, se anunció que nuestra ciudad, Guadalajara, Jalisco, iba a ser sede del Campeonato Mundial del año 2017. Se dio una fianza de $9.5 millones para garantizar este evento. Transcurrió el tiempo, bueno, pues la verdad es que nunca se pusieron de acuerdo, o bueno, se estuvieron peleando para tratar de conformar, ahora sí que el comité organizador, la federación quería la mayor tajada, pues el CODE también tenía que intervenir, en fin, ese tipo de situaciones. Lo cierto es que también se viene una situación difícil económica para el país y debido a estos dos factores, el gobernador del estado, que por cierto, Jorge Aristóteles Sandoval, le mandamos un cordial saludo y que se recupere pronto de esa cirugía y de ese incidente que sufrió, bueno, pues toma la determinación para su servidor, y creo que ahorita lo cuestionaremos en los presentes, si fue sabia decisión de cancelar el evento, porque el evento costaba $100 millones. En el caso de que todo hubiera salido de color de rosa, la fianza de $9.5 millones se regresaría al país. Así lo establece la norma. Bien, al cancelar este gran evento, se comete una infracción, efectivamente, y se sanciona con $5 millones. Entonces, bueno, acuden, México está dispuesto a pagarlo. El evento
pues buscan quien lo tome y se lo ofrecen a Estados Unidos. Estados Unidos dijo, yo te doy $50 millones, tómalo o déjalo. La FENINA dijo, no, pues lo dejo, y se lo dio a Hungría, que Hungría está aportando alrededor de $100 millones. Pero volviendo a nuestro país, bueno, tienen que pagar la multa. Están dispuestos a pagar la multa, pero el señor Kirill Todorov, que es vicepresidente también, o era ya vicepresidente, les dice, sí señores, pero regrésenme la fianza y yo les pago su multa de $5 millones. ¿Y qué cree? Pues la FINA, nada tontos, dice, no te regreso, me pagas la multa y me quedo con la fianza. Entonces, este tipo de situaciones, como no estuvo de acuerdo el señor Kirill Todorov en pagar en esas condiciones de la FINA, bueno, pues llegó la factura. Castigan a México y sancionan a la FINA, retirando a México hasta el momento de cualquier competencia oficial. Este es el panorama. Primera pregunta, Luis, ¿es correcto lo que hizo Kirill Todorov, defender la fianza? Creo que, en primer lugar, Kirill nunca podrá ser un vocero nacional, ni mucho menos del gobierno federal, ni del gobierno estatal. Kirill encabeza una federación deportiva de un país, por lo tanto, él puede hablar a nombre de sus representados, clubes, asociados y hasta ahí. Quizás él está tomando algunas banderas personales. Nadie discute que está establecido que hay una multa de $5 millones por no realizar el evento. Pero yo creo que en la negociación debe de haber intervenido pues, algún jurídico del Estado de Jalisco o del mismo gobierno. Es decir, a ver, hay una cantidad de millones de dólares establecidos. Vamos viendo a ver cómo es el menor daño hacia nosotros, porque pagar $5 millones se dice fácil. Pero ¿sabes qué? Va a abrir un boquete en el deporte mexicano, porque no se lo van a cargar a la Secretaría de Educación Pública, ni se lo van a cargar a ninguna secretaría particular. No, se lo van a cargar al deporte. Sí, de por sí, que ahorita el deporte anda así con nuevas organizaciones que todavía no entendemos mucho. Yo que pertenezco a natación, no veo muy claro hacia dónde va encaminado el proyecto que tiene CONADE para la natación. Ahora, hablas de 5 millones, pero no son los 5 millones nada más los que 14. Se tienen. Son 14 millones de dólares, porque súmale los 9,5. Saúl, ¿es correcto a tu forma de pensar, de percibir lo que está pasando y lo que hizo Kirill Todorov, reclamar esa fianza? Bueno, yo la vería desde esta perspectiva, Sergio. Primero, yo creo que es fundamental hacer un estudio del documento en el que se establece la relación entre la Federación Internacional y la Federación Nacional, avalada o apoyada por el gobierno federal y el gobierno estatal. En su momento debió haber habido un documento donde se establecen los requisitos y las circunstancias. Bien, a partir de ese documento es como nosotros podemos de ahí derivar algunas acciones concretas. El documento nos puede decir en la fase o en la etapa o en la sección de sanciones cuáles son las sanciones en las que va a incurrir aquella instancia que incumpla las obligaciones establecidas en el contrato. En ese sentido, bueno, es importante que se sepa en qué condiciones o bajo qué características se establecieron esas relaciones de responsabilidad tanto de Federación Internacional como de la Federación Nacional avalada por el gobierno federal y el gobierno del Estado. Muy bien, entonces esa es una parte. Otra, a veces nos es muy fácil desde una posición de mando deportivo pues impulsar algún evento de carácter internacional, toda vez que el dinero que se pone pues es dinero fiscal. Y por ahí alguien todavía decía, no, es que yo soy muy echado para adelante. Sí, pero con la lana pública, ¿verdad? Es decir, con eso así se va y se echa para adelante. Sí, no, pues eso es otro cantar. Entonces, esos que se echan mucho para adelante con el dinero público, pues sí, este es un buen ejemplo de eso, Sergio. Aquí veríamos esa parte que es importante. ¿Comprometen una cantidad de recursos significativos para organizar un campeonato mundial? Sí, pero no se les olvide que las federaciones también tienen un calendario y tienen que tener certidumbre para el cumplimiento de sus calendarios. Efectivamente es sancionable el incumplimiento por alguna de las partes respecto del contrato establecido. En ese sentido, bueno, dijéramos en situación llana, esto se da
porque se incumplió el contrato y porque efectivamente es sancionable el incumplimiento de alguna de las obligaciones. Pedir que se reintegre, bueno, pues sería un ejercicio muy deportivo pensar que nos puede... como el fair play, ¿no? El juego limpio. Aquí, O sea, aquí es una regrésame mi cuestión fianza. de intereses, ¿no? Y que principalmente la FINA no va a perder, porque eso, precisamente en los eventos, es donde se sustenta principalmente. Para en algún momento, cuando estuvo Julio César Maclione como encargado de la FINA y ahora en la ODEPA, pero del lado de la Federación Mexicana de Natación, nadie les dijo que se aventaran el paquetazo de organizar un campeonato mundial de natación. Ya lo sabían desde un inicio lo que podría pasar y lo que se podría presentar si en algún momento declinaran a la organización de un evento. Y es como cuando vas a comprar una casa, como vas a comprar un carro, Sergio, das un anticipo. Si no lo pagas, la empresa, o en este caso la FINA, se queda con el recurso. Jesús, no, pero estamos muy claros. O sea, como dice Saúl, si se hubiera establecido que al incumplir te quedas con los 9.5 millones de dólares de fianza, adelante, pero impone la FINA 5 millones, no decía 9.5 más los 5 que te voy a poner, no, la multa es claro, 5 millones de dólares, entonces dice, regrésame la fianza. Pero los 9 millones es por organizar el evento. No, era la fianza. Una fianza responde en ese sentido, Luis, o sea, es garantizar al comité organizador que hay recursos y que vas a tenerlos, ¿sí? Entonces, ¿para qué le pusieron una multa de 5 millones si ya tenían la fianza? Se quedan con la fianza y se acabó. ¿Por qué castigar? Luis? Definitivamente, mira, precisamente la fianza es para garantizar que si hay algún daño, de ahí los organizadores principales resarzan ese daño. O sea, lo que sí es evidente que tanto la FINA como el gobierno de Jalisco como la federación, bueno, la federación no, hicieron algunos gastos. Esos viajes que hicieron para venir, para ir, pues llegó un momento en que yo lo viví, en que a la hora de que había que tener el hotel de primer nivel para todos, pues todos se volteaban. Y hubo veces en que la misma FINA, pues tuvo que sacar la ¿cómo se llama? La tarjeta de crédito y pagar. ¿Por qué? Porque decían, pues, vienen ustedes. Y tú estabas ahí, digo, tú dijiste que te tocó verlo, a punto pero de sacar mi tarjeta, claro, pero no me dejaron. No, pues ¿por qué a mí no? Ahora, rápidamente, señores, vamos a ir a la pausa y seguiremos con este tema, pero sí quiero dejar antes de irnos a la pausa un punto muy claro. Este campeonato mundial lo firmó Jesús Mena, que hoy ya no está. Estaba también el doctor Carlos Andrade Garín, que ya no está. Y otras personalidades que ya no están. Así es que también es punto de partida. Comprometieron a un gobierno que todavía ni llegaba. Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, señores, seguimos aquí debatiendo, discutiendo. Y Luis Mejía me hacía referencia de un nombre que es cierto, se me escapaba. Señor Fernando de la Garza o Eduardo. Edgardo. Pues el señor de la Garza. Señor de la Garza fue uno de los... Él fue el representante del gobierno, bueno, era el de la CONADE. Él fue, el gobierno federal estaba encabezado por el presidente Calderón. Y a petición del gobierno estatal, hicieron la petición para que se pidiera el campeonato mundial. Y fue de la Garza quien entró en el proyecto. Me imagino que traían otros tipos de proyectos más que el proyecto deportivo, porque no te puedes aventar 6 años antes a pedir un proyecto y si no sabes si en las próximas elecciones vas a ganar o perder, como sucedió. Que al momento importante de todo esto pierden las elecciones y cambia el partido y se queda todo el mundo volando, ellos y nosotros. Después se tuvo que ratificar, en donde entra Mena a ratificarlo, pero Mena pues, es parte de la FINA y estaba también en un... Pues sí, parte, estaba en un proyecto también el señor Mena de llegar a la presidencia de la FINA. Digo, eso creo yo. A lo mejor estoy equivocado. No, sí es cierto. Pero estaba en ese proyecto y entonces yo creo que empiezan a atar cabos en decir, bueno, mira, hacemos el mundial
México sube a la palestra internacional, todos los que estamos en la FINA pues tenemos mejores puestos y además podemos comer con manteca los próximos 3 meses que siguen. A ver, entonces estos responde Luis a negocios. No, yo no dije eso. Yo dije que todos podíamos comer un poquito más con manteca del pastel. Cuando hay una fiesta se parte el pastel y se reparte, ¿no? Y todos los que estamos en la fiesta pues participamos. Nos llevamos un pedacito del Lo malo son que los que trabajamos nunca nos dan Nunca les dieron el pastel, les tocó partir y se acabó el pastel, pero bueno, y es cierto, o sea, los que trabajan, los que hacen el trabajo operativo, el trabajo sucio, como se le llama, que de sucio no tiene nada, sino que es los que están constantemente sacando los eventos, bueno, pues ese es el trabajo que vale y esos son los que menos. Y en este caso, este caso de Bernardo de la Garza, apenas, recordemos que él sustituye a Carlos Hermosillo como el encargado de la CONADE. Tenía muy poco tiempo de haber llegado cuando se toma esta decisión de organizar el Campeonato Mundial de Natación. Fue poco tiempo el que tenía Bernardo de la Garza. No, tenía, sí tuvo, Él ¿no? vino a sustituir a Carlos Hermosillo. Ok. Porque como bueno, entonces, pero de alguna manera, este tipo de cambios, ahí estamos viendo la estructura del deporte a nivel nacional en nuestro país, que realmente se les antoja, les sopla el aire de un lado y me late y quiero y ese. Volviendo a este punto, porque es cierto, este tipo de eventos resulta muy atractivos, no nomás para unos cuantos, para muchos, por ese sentido, José Saúl, es negocio. Sí, efectivamente, debe ser un negocio. De otra manera, las federaciones no tendrían la oportunidad de tener ingresos. Es uno de los mecanismos que les permite el financiamiento. Ahora, tratando el punto que habías comentado, Sergio, en el sentido de que la Federación Internacional impone una multa, ese tipo de multas no pueden ser de carácter unilateral. Por allá en los años, en el 84, era el presidente del COI, Samaranch. Por ahí él había creado el tribunal de arbitraje del deporte, dependiente del propio Comité Olímpico Internacional, con la finalidad de dirimir este tipo de controversias que se dan naturalmente en el deporte. Ahora, si bien es una actividad deportiva, extraordinariamente atractiva, como es ese nivel de competición de Federación Internacional, un campeonato mundial, no dejamos de tener presente que son efectivamente acciones de negocio, son negocios. Y se tiene que estar pensando que efectivamente eso significa pues una oportunidad de ingreso tanto para el que organiza como para los federativos, que son efectivamente los que... Entonces ya estamos delineando un poquito. Es para el que organiza y los federativos. Y entonces, ¿dónde está el atractivo para el país, para la sociedad? Porque como tú decías al principio, Luis decía, bueno, pues que lo hagan con su lana, ¿no? ¿Por qué? Yo no decía eso, pero... No, que si le ponían de su lana... Lo que pasa es que Saúl sí fue muy claro en decir que hay gentes que son muy fáciles de manejar el dinero federal. Federal. El dinero de impuestos, que así sí nos animamos muchos. Pero cuando se trata de manejar mi propio dinero, rompan filas, ahí sí tenemos que irnos. Ahora, esto no es una novedad, mi querido Jesús. Ya lo había declarado en su última visita única que ha hecho Alfredo Castillo aquí, precisamente eso, ¿no? O sea, todo este tipo de triquiñuelas que guarda el deporte, no solo la Federación Mexicana de Natación, hoy por hoy es la más castigada y la que está ahora sí que en el pedestal del escándalo, ¿no? Todo realmente en México es cuestión de intereses y lamentablemente muy pocos se preocupan por el deportista. Y si hablamos de intereses, ¿por qué organiza Hungría el Campeonato Mundial de Natación? Porque el polo acuático es una de las disciplinas más importantes que tiene este país. Y a ellos les genera bastante atractivo el ver a los mejores competidores de esta disciplina en un campeonato mundial, porque normalmente tienen una liga importante y se van cada fin de semana a ver los partidos de la liga que tienen en Hungría. Ahora el ver a esta cantidad de deportistas a nivel internacional genera mucho para Hungría como país y obviamente como disciplina del polo acuático, y por eso fue una de las principales cuestiones por las que se va a realizar el Campeonato Mundial de Natación en este país. Yo quisiera hacerle una pregunta a Luis. Luis, ¿cuántos mexicanos están en el ranking internacional de federación que ocupe uno de los primeros 20 lugares por prueba en natación? Nado sincronizado está en 10º lugar y es el equipo, no individual.
¿Algún nadador? Bueno, No, los clavadistas no. lo entendemos. Clavadistas sí están, Sí. nado sincronizado y... Inclusive en dueto, Y ya, ¿no, y Luis? ya. Está El dueto nado está sincronizado. en octavo. Ahora, ¿cuál es el incentivo para la competición, para elevar el nivel de competición? Si no tienes ni siquiera en las pruebas normales de piscina, de alberca, si no tienes competidores Sí. dentro del ranking internacional que efectivamente den la pelea para la te obtención de den una un plus, medalla. ¿no? Para la En eso competencia. tienes razón, pero hay otros puntos de vista. Sí, El efectivamente. punto de vista es el siguiente: nunca nuestro país, más bien dicho, nunca Jalisco o Guadalajara había sido sede de unos Panamericanos. Ya se hicieron. Y ya ocupamos. La verdad es que la derrama de instalaciones fue importantísima. Para mí, lo que ganamos es una alberca, fue la mejor de todas las instalaciones que hicieron, por supuesto, la alberca. La alberca, el estadio de gimnasia, el estadio de voleibol, esa es la ganancia. 2. El de la pista de ex pista de atletismo. Hay entrenador, yo fui entrenador 37 años, de los cuales solamente pude asistir a un campeonato mundial como entrenador nacional. Y fue en 1994 en Roma. De ahí en más, está durísimo. Durísimo como entrenador, porque primero tienes que llevar que nadadores tuyos estén calificados al mundial y luego que tengas mayoría. Y luchando Jalisco contra la planadora del Distrito Federal, que ahorita son 30 millones, antes eran 15, y Jalisco era 1 millón, pues decías cómo les ganas. Nos tocó. Ahora, traer un mundial a Guadalajara era un gran espectáculo. Una derrama turística, no lo que tú quieras, pero ibas a poder ver al campeón olímpico de mariposa, al americano, ibas a ver al ruso, al velocista de 50 libres, al brasileño. ¿Sabes qué? Por 100 pesos en un boleto. César Filo Cielo, que inclusive en los Panamericanos fue un boom, ¿eh? Toda la afición estaba presente con él, con Tiago, también otro medallista olímpico. Y sí llama la atención para los aficionados de Jalisco, que también eso fue uno de los factores, como lo comenta Luis, que realmente generaba interés para la afición, por lo menos de Jalisco, que fue uno de los factores, yo creo que se consideró que el ver a esos grandes ídolos de la natación y del deporte, poderlos observar en un campeonato mundial y darles oportunidad a México, que es muy difícil que se realice esta clase de competencias en nuestro país. Eso no se discute, Ahora no yo se te discute, regreso la pero, pregunta, a ver, espérame, Saúl. pero aquí hay un punto que no lo podemos pasar por alto. Más de 600 millones de pesos costó ese tipo en cuestión de instalaciones, o no sé cuántos millones de pesos le costó al gobierno para tener el orgullo, la satisfacción de decir, estuve, sí, yo lo vi, ahí estaba en la piscina. Yo creo que son lujos muy caros del licenciado Saúl, que eso también es bueno tener eventos de esa categoría, pero aquí lo que me llama es eso, se enriquecieron y todavía no rinden cuentas muchos. Bueno, yo creo que aquí es un momento oportuno para romper ese esquema tradicional desde la perspectiva estrictamente deportiva. Sí, nosotros en el mundo deportivo, en el mundillo del deporte, bueno, nos da mucha satisfacción decir que hicimos esto y hicimos lo otro. Miren, históricamente este país ha organizado todo tipo de eventos. Olimpiadas mundiales, panamericanos, centroamericanos. Era el tercer panamericano, digo, qué hartazgo, ¿no? ¿Cuántos centroamericanos? Es lo mismo. Pero les voy a decir una cosa, competitivamente no somos mejores que antes. Y el espectáculo, 16 días, con una deuda de más de 10,000 millones, creo que, como bien lo dice Sergio, creo que es muy caro el lujito, ¿eh? Sí. Y este evento de un mundial, que afortunadamente los pudieron retirar, bueno, iba a costar 2,000 millones. Más el daño colateral. Claro. Porque ahora, quedarse, Luis, a veces decir, bueno, ganamos instalaciones. Luis, es que es dinero fiscal. De todos modos, el punto es que esos estadios nos costaron. Claro. Y luego la otra, este no es un país rico. No. Este es un país, desafortunadamente, de tercer mundo. Rico en todavía, su gente. Miren, todavía hay escuelas. La calidad de gente que tenemos. Todavía hay escuelas con problemas, mesabancos, drenajes, alumbrado, seguridad. Todavía tenemos muchos elementos que hay que subsanar antes de ese tipo de lujos para una fiesta de 16 días, en donde cuesta tanto dinero y tenemos millones de gente, de personas
que no reciben servicios A básicos. ver, licenciado, Entonces, sí tiene esa situación. Están marcando la pausa, pero sí yo quisiera decir, ojalá y que toda esta gran fiesta se hubiera tenido, pero que también se hubiera reflejado esas ganancias, ese beneficio en estos aspectos que realmente se están marcando. Pero no fue así. Unos cuantos fueron los ganones, los que se llevaron mucho, pero mucho dinero. ¿Y qué? Iban a ser Iban a ser los ganones. No, Vámonos se a la llevó pausa, nada. volvemos. Al contrario. Seguimos nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Licenciado Saúl Joaquín Figueroa, en la pausa comentamos algo muy importante y quedó la intención de Luis Mejía de hacerte una pregunta. Primero damos paso a sacar esto que tú nos comentabas, que hay que comparar países que realmente han pasado por esos procesos y que hoy en día es triste ver el endeudamiento que tienen. Cómo no. Comentábamos que había algunos países que habían buscado sedes de eventos internacionales, como es el caso de Grecia, el caso de Brasil, en donde, bueno, tener unas economías estables, hasta cierto punto funcionando en términos normales. Sin embargo, a partir de sus sedes, es decir, a partir de que Grecia hace su Olimpiada, claro, más otros factores, empieza Grecia a tener grandes problemas de carácter financiero. Nos vamos a Brasil, antes del Mundial de fútbol y ahora con el problemón de organizar los Juegos Olímpicos, pues antes Brasil era uno de los elementos que integraban el BRIC y que de alguna manera una de las economías emergentes más bollantes, más ricas, el país latinoamericano con mayor potencial, y sin embargo ahora es un país con gravísimos problemas de orden financiero. Claro, no podemos decirle todo fue por el deporte, no, pero de alguna manera tenemos que estar pensando por información que se publicó que Brasil, bueno, para el puro Mundial de Fútbol contrajo una deuda más arriba de los 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares. Y esto que dices tú, bueno, no es que se lo echen al fútbol. Hay quienes sí, algunos funcionarios que ya no quieren dar la cara. No fue el Mundial, ¿verdad? No, realmente pero es esto. ¿Cuánto tiempo tiene esto que comenta Saúl? Los Juegos Olímpicos de Atenas fueron en el 2004. Estamos hablando de que es 2016 y todavía no se pueden recuperar. ¿No? Y mire, hay ciudades europeas bastante opulentas que se desistieron de ser sede de algunos Juegos Olímpicos, por ahí Roma, no sé, alguna ciudad francesa, España, por ahí alguna ciudad, que hicieron a un lado ser sede. ¿Por qué? Porque eso les representa repercusiones a largo plazo en situaciones en las que se van a ir endeudando y que de alguna manera le representan una dificultad. Aquí qué bueno que efectivamente, bueno, mientras no tengamos solventados los elementos esenciales que la gente debe de tener, pues yo creo que no estamos para fiestas. Claro. O sea Según que, yo, Claro. Y que México ya pasó por una situación, rápidamente mencionarlo, una situación similar a lo que comenta Saúl con los Juegos Olímpicos del 68 y posteriormente el Campeonato Mundial de México 70. México 70. Mi querido Luis, ¿querías hacerle una pregunta? Iba encaminado hacia las ventajas que pudimos haber obtenido con los campeonatos mundiales de fútbol, pero ante tales circunstancias no me queda otra. Sin embargo, te voy a decir una cosa. El pueblo de Jalisco, principalmente, cuando supieron que se habían rechazado el campeonato mundial, hubo una aprobación casi unánime. Claro. O sea que la decisión del gobernador en turno, el señor Jorge Aristóteles Sandoval, fue más que acertada. Sí. Más que acertada. Y le agregamos un poquito más, Luis. Por la forma en que se condujeron los Juegos Panamericanos, pues yo creo que la gente le quedó arisca. Otro de esos, pues no, ¿verdad? Digo, hoy en día el titular verdaderamente le dejaron, Luis, que eso es André, muchas allá tienen la situación de que pasó el estadio de atletismo, que lo tuvo que concesionar al de béisbol, y andan viendo por qué, porque es costoso dar mantenimiento. Hablando precisamente del director del CODE, André Marx Miranda, él estuvo precisamente allá en la rueda de prensa con el señor Kirill Todorov en torno a este sentido. Kirill Todorov señaló claramente que no había un comunicado oficial por parte de la FINA, cuestión que en el audio que vamos a escuchar se contradice,
y además otras cosas que no quedan muy claras. Los invito a nuestros invitados del día de hoy y por supuesto usted que nos sigue a través de la señal de todos, minuto 44, la verdadera cara del deporte, a que escuchemos precisamente este audio del titular del CODE Jalisco, el licenciado André Marx Miranda. Nosotros entramos como gobierno del Estado a partir del 2013 enfrentar esta situación. Al día de hoy, precisamente estamos aquí ante una situación inminente sobre un comunicado que está mandando la Federación Internacional de Natación, en donde, bueno, en lo particular, en primer término y como prioridad para nosotros es obviamente los deportistas, que la mayoría, afortunadamente la mayoría de los deportistas involucrados en todo este tipo de situaciones son atletas de Jalisco. Es por eso de nuestro interés de estar al pendiente de todo el proceso y lo que está sucediendo a la par. La instrucción es seguir una misma línea, seguir una sola defensa, ya que es un problema nacional, es un problema que estamos involucrados y que estamos enfrentando de la mejor manera, de una manera muy responsable y sobre todo, bueno, apegada totalmente a la lógica deportiva y al derecho, tanto nacional como internacional, y estaremos en esa estrategia para solventar lo que sea necesario, priorizando nosotros los deportistas. Es claro, señores, que, bueno, Kirill Torodov dice, no tengo conocimiento. Escuchamos a André que dice que estaban reunidos con base a un comunicado de la FINA. Ahí hay contradicción. Y segundo, señores, ¿cuál línea? ¿Cuál es el futuro inmediato de los deportistas en la natación? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los esfuerzos tripartitas de que él habla? O sea, quedaron muchas lagunas, Luis. Mira, estás hablando de varias direcciones en el problema. Una cosa es que sí supiera, porque hubo conocimiento a través de la prensa internacional, de comunicados, sí, pero no aquí. No ha llegado un documento oficial de FINA directamente a la Federación Mexicana, pero sí hay noticias internacionales en donde la FINA externa la multa hacia nuestro país. Uno, dos. Una cosa son los deportistas y otra cosa es la federación. Quizás la FINA diga, bueno, pues no pueden representar a México, pero no puede quitarlos de competir. No, de hecho se dice que estarían compitiendo los deportistas con el escudo de la FINA. Pues cosa que sí no molestaría. No creo que sea FINA. Con el escudo del Comité Olímpico Internacional sí, porque es un evento del Comité Olímpico Internacional, no es un evento de federación. La FINA dice que y se manifiesta, el propio Kirill Todorov dijo que sería con el color y el escudo de la FINA. Bueno, a lo mejor vamos poniendo, sabemos que es tradicional, o es el comité o es el de la federación, cualquiera. Lo importante es que el deportista, no del país, sino de sus colores, y eso es lo que duele. Sí. Y que además, yo no dudo, y se los pongo a la mesa, señores, yo no dudo que esto se vaya a terminar en el acuerdo de que se pierde la fianza y se paga la multa. ¿Por qué? Porque, bueno, por allá está la FINA, son especialistas, las federaciones internacionales son especialistas en presionar y conseguir eso, porque es lo único que les interesa. No crea que el deporte, los deportistas, no, ellos viven de los recursos que les dan las federaciones en el mundo, mi querido Saúl. Y en concreto, más que estar pensando en federaciones, tenemos que estar pensando realmente en los gobiernos, Sergio, porque no hay federación, será muy rara la federación que por sí misma tenga los recursos suficientes, las fuentes de financiamiento generadas por ellos mismos como para organizar un campeonato mundial. Claro que no. 100 millones de dólares, estimado Sergio, ¿de dónde lo saca la Federación Mexicana de Natación? ¿No? Si no es el gobierno... ¿De dónde lo saca la Federación Internacional? Claro, también. Si no es a través de los gobiernos, difícilmente ese tipo de eventos se realizan. Bien, pero ya están muy acostumbrados a treparse en los recursos públicos, en los recursos fiscales. Ya es una tradición que un evento de esta naturaleza se vaya sobre el dinero fiscal, sobre el dinero de los impuestos. Y luego, pues así sí es fácil hacer eventos. ¿Cuántos de alguna manera, pues claro, los gobiernos pagan. Y luego después se quejan que el gobierno quiera ver en qué se gasta el dinero. Estás poniendo el dedo en la llaga, mi querido Luis. No, mira, puntualizando,
no organiza la federación, definitivamente. Ni Nacional, siquiera ¿verdad? es parte, no es cabeza ni siquiera de un comité organizador. Organiza la FINA y hace los acuerdos directamente con el gobierno del estado, en donde el representante de la FINA es la federación. Él es el representante. Y si la FINA le dice, a ver, federación, ve y dile que tienen que hacer, que federación va con el gobierno y le dice, oye, pues tienes que pagar. Entonces, mi querido Luis, te voy a rectificar en esto. La FINA no organiza, No, sí. ¿no? No, sí. La FINA les dice qué quiere que hagan, que es muy diferente. Háganme esto, yo pongo mis condiciones, préstame tu dinero, yo te administro. Bueno, pues En eso es lo México, que está. no, en México y en el mundo, el que organiza es el que manda, no el que trabaja. Perdóname. En México el que paga manda. Y en el mundo. Mi querido Me Luis, estás dando la por razón, eso, me estás dando la razón. Por eso, No. o sea, México La tendría cabeza- que ser la federación La que cabeza tendría que decir. principal es gobierno del estado y FINA. Y la federación ocupa un lugar secundario en donde abarca única y exclusivamente el área técnica. Es como el intermediario, lo podemos decir, entre la Federación Internacional y el gobierno, en este caso de Agarra Jalisco. dos banderas la federación que para mí no debería de haberlas hecho. Quiere ser el interlocutor de la FINA, pero además él quiere ser el director general del comité organizador. Y hubo un pleito muy fuerte entre personalidades del gobierno estatal y personalidades de la federación para saber quién era el director Claro. del comité organizador. Pugnas. Oye, no, yo soy una federación, yo soy la máxima autoridad de la natación en México, con eso me basta. Pero ¿Qué va a quieren hacer? ser protagonistas del todo. Eso está, quieren ser protagonistas. Bueno. El que paga, ¿cómo dijiste? El que paga manda. ¿Quién iba a pagar? Pues el gobierno de Jalisco. Pues sí, pero no querían, no lo dejaban mandar tampoco. Querían que hiciera lo que ellos hicieran. No, espérame. Pues préstame tu cochecito, préstame y yo sí juego. Vamos a la pausa, perdón, licenciado. Rápidamente ahorita volvemos. bueno Vámonos que- a la qué bueno pausa. que llegó la pausa. Oye, Luis, ¿qué quiere decirles como que... $2,000 millones de pesos de qué, licenciado? Yo no los traigo. No, dígame de qué. Eso es más o menos lo que hubiera Nos costado sacamos 20 años de- haber organizado Yo no este los campeonato tengo ni para mundial. un fin de Oigan, semana, menos para- digo, yo nomás les recuerdo, la universidad tuvo que presionar con marchas constantes, permanentes prácticamente, para que nos dieran 170 millones para la educación de Jalisco. 170, señores, 170. Este evento, ¿cuánto dura el mundial, Luis? ¿15 días? 16, 15 días. 15 días. Y nos íbamos a gastar 2,000 millones de pesos. Digo, hay que dimensionar un poquito esto, ¿eh? Otra de las cosas, perdón, licenciado Jesús y Luis, tú lo mencionabas. Renuncia el señor Kirill Todorov a la vicepresidencia del área técnica. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Y qué sabe él? Digo, ¿cuántos clavados se ha aventado? ¿Cómo es nadador? ¿Que el historial? No, mira, en esas... Explícame por qué llegó a sobre donde llegó. todo las marcas sí las sabe, ¿no? Mira, No, una a veces comisión- se equivocan. La FINA, como cada federación, tiene sus comisiones técnicas que son las que establecen las normas y los requisitos y las reglas que deben de normar para organizar ese evento. Comisión técnica de natación, clavados, etcétera, etcétera, etcétera. Está compuesta por un grupo de miembros directivos, porque raro es el deportista de nivel que llega, salvo los clavados. Ahí sí, los clavados tienen mucho exclavadista, porque los clavados están jugando la muerte en cada clavado. Pero tenemos varios miembros del mexicanos dentro del comité de la FINA. Sí, Laura. Platas, Laura. Y Mena también. Kirill, bueno, ya no. Pero además yo no le veía una razón de ser. Si estás concentrado en la organización de una federación, que ahí va jalando. Y no por programas
ni del gobierno, como lo estábamos platicando, Saúl, ni de nada. Es por esfuerzos privados de entrenadores y todavía patrocinados, como es la natación, por la iniciativa privada. Y los padres de familia. Son los padres de familia. Y Saúl, con mucha razón, me comentaba hace rato. Dice, los clavadistas medallistas olímpicos no son porque hay un programa. No, es porque hay entrenadores dedicados y metidos en eso. Y tiene mucha razón. Claro. Ahora bien, en este sentido, licenciado Saúl, tú señalabas también pues esta situación en el sentido de que las federaciones, pues hoy estamos viviendo una oleada en el sentido de que no quieren auditar, que se les sea auditada, pero sí quieren dinero. Tan es así que qué raro que se juntara el representante de la CONADE, el presidente de la Federación Mexicana y el titular del CODE, y digo raro porque sobre todo la CONADE, no que no querían pues a la CONADE, o sea, que no intervenga, pero como hoy se trata de dinero, pues sí, ¿de dónde lo saco? Entonces ahora sí, CONADE, ven. Alfredo Castillo ha sido muy puntual a decir, cuentas claras, yo te doy 50, me das cuenta de 50. Y nadie quiere dar cuentas. Ahora sí, le aceptan y pide que intervenga. Tripartita, porque hoy sí es tripartita. Y ojo, hay un organismo calladito, no dice nada, no pestañea, no respira. Se llama Comité Olímpico Mexicano, en donde todos los presidentes de las federaciones de nuestro país están afiliados ahí. Y el señor de la CONADE, ni sus luces, del Comité Olímpico Mexicano, ni sus luces. Vamos a hacer una pausa rápidamente y regresaremos analizando este punto. Bien, señores, continuamos, minuto 44, la verdadera cara del deporte, y esto ya es muy claro, ¿no? A fin de cuentas, el Comité Olímpico Mexicano, calladito, ni sus luces. Y me decías, licenciado, y es cierto, pero ¿de qué vive el Comité Olímpico Mexicano? De lo mismo que la CONADE, es decir, de los recursos de la Federación, de los impuestos. Sí, impuestos, efectivamente. Ahora, una clave para este conflictillo, este problemita, seguramente nos dará luz el cuaderno de cargos. Ahí es donde efectivamente se establecen las obligaciones de las partes respecto a la organización de un evento de esta naturaleza. Ahí nos explicas, Luis, ¿qué es el cuaderno de cargos? Tú dijiste bien, muy específicamente. No, pues lo que decimos en el descanso es la lista del mandado. Sí. Ve al mercado y me traes todo esto. Y el cuaderno de cargos es donde se estipula qué quieres, cómo lo quieres, quién lo pone. ¿Cuánto cuesta? Todo. Tal vez lo que cuesta no importa. Hay que tenerlo al precio que sea. Pero aquí dice que los cronómetros debe tener la asociación. Que los coches los debe de poner el gobierno del estado. Que la federación tiene que coordinar las comidas y las cenas. Pero ahí dice todo. Y a veces los cuadernos de cargos son unos verdaderos libros. Claro. Y en donde en reuniones previas se sienta todo el mundo y dice esto yo, y esto yo, y esto yo no. Y búsquenle. ¿Y si se respeta esto? Sí, sí se respeta. Sí. Y si no se respeta, tarde o temprano, pues nomás te muestran el papelito y dices, oye, pues tú acordaste. Tú acordaste. Y hay que hacerlo. Sí, ahí se empiezan a deslindar las responsabilidades. Señores. ¿Qué te voy a decir una cosa? Ahorita deben de estarse juntando gentes que conocen de leyes. Lo malo está en que el gobierno mexicano no va a poder intervenir en esto, porque desde que firmaron, tienes que irte a donde radica la FINA a pelear el concepto este. Ajá. No nomás en natación, en todos los deportes así es. Tú no puedes acusar a una federación o acusar a la FIFA de algo que a todas luces está mal, porque la ley es la que gobierna la de allá. Ahora, representaciones del Tribunal de Arbitraje en Suiza, en Nueva York y en Sydney, Australia. A donde quieran ir. Bueno, y el tiempo que se necesite y el costo, bueno, a lo mejor sale más caro lo servido que lo consumido. Señores, vamos a una pausa rápidamente. Jesús, volvemos.
44. Quiero dejar una pregunta en la mesa. ¿Cuál es el futuro que tienen los clavados y también el nado sincronizado? Son los deportes que han estado haciendo cabeza en el concierto de la natación en México. Los clavados no es ahorita, los clavados tienen 30 años o más encabezando. Y han sido esfuerzos, desde mi punto de vista, particulares. El mejor entrenador de clavados en la época antigua fue Mario Tobar, que él era entrenador de básquetbol y de fútbol. Y se enseñó a echar clavados y sacó clavadistas como Niño de Rivera, como Joaquín Capilla. Sí, Joaquín Capilla, pues es el máximo ganador de medallas olímpicas máximo del país, ¿sí? 4 medallas. Yo creo que mucho se debe a que los clavados es una actividad deportiva en donde se necesita tener un carácter fuerte del ser humano, cosa que el mexicano lo tiene. El mexicano es entrón, canijo y a todas va. Y bueno, los jaliscienses, pues nos gusta pleito. No, ¿por qué ahorita? Miren, y ahí tenemos al pollo. Al pollito. Se necesita carácter. Y arriesgarse, que eso también lo vemos en el nado sincronizado, otra de las disciplinas que ha sacado resultados en los últimos años. Nuria Diosdado se va muy chica a la Ciudad de México por esa oportunidad. Sí. Y mencionábamos sobre los entrenadores. No es jalisciense, no es una entrenadora que estuvo trabajando aquí, pero ha hecho un buen trabajo. Adriana Loftus, como encargada de la selección mexicana de nado sincronizado, llevándolo a un panorama principal que no se tenía en mucho tiempo, dejando a un dueto en el 8º lugar a nivel mundial, consiguiendo este mismo año una presea de plata en un evento internacional de gran magnitud, como fue el Abierto de Alemania. Y en el lugar 10 y a un costo muy caro para los entrenadores, ¿sí? Porque no se les apoya. Pregúntenle a Iván Bautista. Digo, ahorita ya porque trae el boom de los jaliscienses, sí, y trae una escuela, como decía, es un esfuerzo individual. Licenciado, futuro. Sí. Bueno, pues de alguna manera yo creo que los muchachos no van a tener problemas para participar y competir en los Juegos Olímpicos. O sea, se va a pagar. Seguramente, bueno, no necesariamente. No. Y yo creo que se va a dirimir eso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Pero la participación de los muchachos, con toda certidumbre, es que sí van a participar en los Juegos Olímpicos. Tendremos el gusto de apreciar a nuestros mejores exponentes de clavados, de nado sincronizado y de aquellos muchachos que hayan hecho la marca mínima para poder participar en la Olimpiada. Claro, la experiencia lo ha dicho, ¿no, Luis? No hay que preocuparnos, sí son situaciones difíciles, pero los que menos deben de pagar el pato son ellos. Sí, definitivo, pero sí hay que preocuparnos. ¿Ah, sí? Es que quien maneja la federación somos nosotros mismos, que no nos dejan, lo que no tenemos la capacidad para podernos levantar y decir, así se va a hacer, pues hemos sido culpables todos, y ahí sí nos formamos en la cola para decir, no lo hemos sabido hacer y algo tenemos que hacer. Qué placer. Qué buenos programas. Gracias, gracias. No dejes licenciado, gracias. Nos tenemos que ir. Gracias, señores. Minuto 44. La verdadera cara del deporte. Muy